Rápidamente vamos a ver qué es un vólvulo. Primero vamos a ver definición, patofisiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Entonces, definición, esto va a ser torsión del intestino sobre el mesenterio. Entonces, el eje de rotación va a ser el mesenterio. Entonces, vamos a ver cómo se da esto. Tenemos, aquí está el esófago, aquí está el estómago, primera porción del duodeno, segunda, tercera, cuarta, yeyuno, hilo, colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Así está el tracto gastrointestinal. Y recordemos que tenemos peritoneo visceral y peritoneo parietal. Peritoneo visceral es así, es el que está pegado a las vísceras. Peritoneo parietal es el que está pegado a la pared abdominal, entonces digamos que esta es la pared abdominal, es el peritoneo parietal. Y tenemos el mesenterio, que ya esto lo vimos más específico en videos anteriores, pero mesenterio es doble capa de peritoneo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos peritoneo parietal, hace así, peritoneo parietal, este es peritoneo visceral, así, y luego hace así, así, y así. Eso es mesenterio. Entonces, esto es peritoneo parietal, esto también es peritoneo parietal, este es peritoneo visceral, este también es peritoneo visceral, porque está pegado a la tripa, al colon, y esto es peritoneo, que es doble capa de peritoneo. Aquí está una capa y aquí está la otra capa. Entonces es una doble capa de peritoneo y eso se le llama el mesenterio. Y es el mesenterio lo que sostiene a los órganos. O sea, aquí el colon está suspendido por este mesenterio. No está así tan clara la anatomía, pero es nada más así como un esquema. No es que tengamos un mesenterio aquí, pero esto es como lo puse para simplificarlo. Entonces lo que va a pasar es vamos a tener rotación del intestino sobre el mesenterio. Entonces va a ser así, así. Aquí está el colon y va a rotar así. Ese es el giro o el eje de rotación. Entonces lo voy a poner primero con las manos y luego ya agarramos el suéter como un ejemplo. Entonces, digamos, está el intestino, así está el intestino, y aquí va el mesenterio. Este es el mesenterio que está suspendiendo al intestino. Y lo que va a pasar es que hace una rotación así. Entonces el intestino hace así, rota. Ahora con el suéter para que quede más claro. Entonces, digamos, este es el intestino, vamos a poner que es el colon, aquí está el colon, y aquí está suspendido por mesenterio. O sea, imaginemos que aquí hay pues una capita de mesenterio. ¿Mesenterio? Aquí imaginemos que hay como un hilo colgante. Y lo que va a hacer es rotación. Entonces va a ser así. Esto es rotación y vean cómo está rotando sobre este eje que es el mesenterio. Rota así. Eso es un vólvulo. Entonces, vólvulo es torsión o rotación del intestino sobre el mesenterio. El mesenterio es el eje de rotación, que es mi dedo. Y hace así. Esto es un vólvulo. En su patofisiología, así. Ahora, si tenemos esto, pues esto es una obstrucción intestinal. Se está obliterando la luz del intestino. Aquí, esta es la luz del intestino. Y al hacer así, pues queda obstruido el intestino. Entonces, cuadro clínico es el paciente se va a presentar con obstrucción intestinal. Esto puede pasar en el colon o puede pasar en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Hasta a veces puede pasar en el estómago. Pero el paciente se va a presentar con síntomas de obstrucción intestinal. Y generalmente se presenta en niños, digamos menores a 1 año, en donde concomitantemente, aparte de tener el vólvulo, muy frecuentemente los pacientes tienen una mala rotación del intestino, que esto ya lo vimos más específico en videos anteriores. Pero entonces se presenta en niños menores de 1 año, se puede presentar en niños más o menos como de 5 años o de 2 a 5 años. También se puede presentar en adultos jóvenes y en pacientes ya grandes, digamos pacientes más de 60 años. Cuando tenemos que el vólvulo sucede en un paciente de más de 60 años,
generalmente se va a dar en el sigmoides. Entonces, aquí está colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, recto. Entonces, en una persona de más de 60 años, la torsión va a estar aquí, en el sigmoides, aquí. Cuando es un niño o un infante, generalmente se da en el intestino medio. El intestino medio corresponde, o digamos, va desde la segunda porción del duodeno hasta los 2/3 proximales del colon transverso. Entonces, desde aquí, que es la segunda porción del duodeno, todo esto, yeyuno, ilón, colon ascendente, hasta los 2/3 proximales del colon transverso. Todo esto es el midgut o intestino medio, y esa es la zona más comúnmente involucrada en niños menores a 1 año, o digamos en infantes, más o menos. Entonces, si es más de 60 años, en el sigmoides, la mnemotecnia es a los pacientes de más de 60 años, en inglés se les dice seniors. Entonces, seniors con sigmoide. Y a los niños también les podemos decir minors, como de menores. M con midgut o intestino medio. Y así nos acordamos qué localización es más común para cada población específica. Diagnóstico, más que nada va a ser con estudios de imagen. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar el signo de pico de pájaro. Podemos encontrarlo en una radiografía abdominal o en un enema con contraste, digamos un enema de bario, en donde el signo del pico de pájaro es en donde se ve la transición del vólvulo, que es, voy a borrar. Supongamos que el vólvulo ocurrió aquí en el sigmoides. Entonces más o menos se vería como colon descendente, luego hace así. Así. Ahí está el vólvulo, que fue la rotación que acabamos de ver. Dijimos, hace así. Así. Y es así. Es lo mismo que tenemos aquí, solo que aquí pues está así. Entonces tenemos esto. Aquí este es el vólvulo. Y el signo de pico de pájaro es la transición entre el vólvulo, que es la parte que finalmente se va a isquemiar, y la parte que está bien, que es todo esto. Entonces, pasar de aquí a acá se le llama el signo del pico del pájaro. Y esto lo encontramos en una radiografía abdominal o en un estudio de enema con bario, por ejemplo. Entonces, llamemos diagnóstico, tratamiento. Tratamiento más que nada es cirugía, y tenemos que revertir esto. O sea, la torsión la tenemos que hacer al revés de cómo se hizo. Y complicaciones. Es, como tenemos obstrucción intestinal, aquí al haber hecho esta rotación, tenemos compresión del flujo sanguíneo. Eso es, recordemos que los vasos sanguíneos, para que lleguen en este caso a los intestinos, vienen del mesenterio. Entonces las arterias vienen así, pasan por el mesenterio y así nutren a los intestinos, pero pasan por el mesenterio. Y ya vimos que el mesenterio es el eje de rotación. Entonces, si tenemos así, aquí está el mesenterio, y dijimos, ahí se hace la rotación. Pero en el mesenterio también están pasando las arterias. Entonces, si tenemos una arteria, aquí está pasando la arteria, y viene el vólvulo, así, vean cómo también se está comprimiendo la arteria. Y si se comprime la arteria, vamos a tener una disminución del flujo sanguíneo que le va a llegar a los órganos. Específicamente, pues a la parte que se le hizo el vólvulo, o sea, a esta región. Y entonces vamos a tener isquemia. Y si tenemos isquemia y eso progresa, vamos a tener necrosis. Y si tenemos necrosis, se va a debilitar la pared del intestino en cuestión. Y si se debilita, se puede romper. Y entonces el paciente puede venir con perforación, que es la ruptura,
y esto se puede complicar con peritonitis. Entonces, un vólvulo es torsión de alguna parte del intestino sobre el mesenterio. Cuadro clínico se va a presentar con obstrucción intestinal y generalmente se da en el sigmoide si es un adulto de más de 60 años. Si es un niño, se da más en el intestino medio. El diagnóstico lo vamos a hacer con estudios de imagen, como esta radiografía abdominal, o puede ser una tomografía computarizada, puede ser un enema con contraste de bario, en donde vamos a encontrar el pico de pájaro. También el signo se puede llamar coffee bean, como de bolsas de café, que es esto de aquí. Tratamiento pues es cirugía, es revertir. Estaba así el vólvulo, pues lo tenemos que revertir. Y complicaciones es, vamos a tener isquemia, necrosis, se debilita la pared y finalmente perforación. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.